Bienvenidos a un nuevo programa de JW Broadcasting. Este mes deseamos mostrarles muchas cosas. Conoceremos a una hermana que sufrió mucha oposición por parte de su familia. Sin embargo, se mantuvo fiel y Jehová la recompensó por ello. ¿Qué puede ayudar a un siervo de Jehová a escoger bien su carrera? Este joven tuvo la tentación de emprender una carrera arriesgada. Pero un ejemplo de la Biblia le ayudó a tomar una decisión sabia. Además, en este programa veremos un nuevo episodio de la serie Hazte amigo de Jehová con Caleb y Sofía. Este es el programa de julio de JW Broadcasting. A medida que crece nuestra organización, aumenta la necesidad de traducir publicaciones. Para seguir mejorando la calidad de la traducción, se han establecido muchas oficinas remotas de traducción en distintos países del mundo. Hace poco se inauguró una en el país africano de Namibia. Como muestran muchísimas experiencias, los esfuerzos por traducir a más idiomas hacen posible que se ayude espiritualmente a muchas personas. Lo que ocurre en Namibia es un ejemplo de ello. Yo solo sé leer en Kwanyama, por eso estoy muy contento de tener en mi idioma publicaciones que me enseñan la verdad. Ahora lo puedo entender todo con facilidad. Como las ideas se explican bien y de forma sencilla, me llegan al corazón. Cuando se presentan publicaciones en nuestro idioma, me emociono y hasta me siento más fuerte físicamente. El cuerpo gobernante se ha dado cuenta de que para conseguir una traducción de la mejor calidad, los traductores tienen que estar en la zona donde se habla el idioma cada día. Sin embargo, los traductores solían estar en las sucursales, lejos de los lugares donde se habla su lengua. Esto hacía que, sin darse cuenta, introdujeran palabras extranjeras y perdieran contacto con la manera en que se expresa la gente normalmente. En una oficina remota de traducción, se traducen y graban publicaciones. Buscamos un lugar donde la mayoría de las personas hable el idioma. También analizamos, ¿hay suficientes congregaciones? ¿Habrá suficientes publicadores que puedan trabajar en la oficina? Jehová bendijo nuestra decisión, pues los hermanos de la congregación local pueden venir y ayudar en todas las tareas envueltas en el funcionamiento de la oficina. Y los traductores pueden trabajar con la congregación. Trabajo en uno de los equipos de traducción. La predicación me ha ayudado a traducir mejor. Me permite aprender palabras nuevas. Puedo oír cómo se expresa la gente y eso es de gran ayuda en mi asignación. Como la oficina remota de traducción está en un lugar donde se habla el idioma, puedo escuchar expresiones que no estaba acostumbrada a oír y las puedo usar en mi trabajo. Mi vocabulario también aumenta porque estoy rodeada de personas que hablan Kwanyama, así que es muy bueno estar aquí. Creo que, en realidad, las oficinas remotas de traducción han sorprendido al cuerpo gobernante, pues al principio no entendíamos del todo lo útiles que serían. En los últimos años, se han ido formando equipos para traducir en más y más idiomas. Si hubiéramos intentado ubicarlos a todos en las sucursales, estas habrían tenido que ser tan grandes que el coste económico hubiera sido inmenso. Hermanos, es un honor estar con ustedes aquí en Namibia, en esta ocasión tan especial. Esta es la primera vez que se conecta por Internet a tantas congregaciones para una reunión. ¿Sabían que en solo 2 años el número de cursos bíblicos ha aumentado en 1 millón? ¿Por qué crece tanto la cantidad de cursos bíblicos en todo el mundo?
en parte, debido al enorme trabajo de traducción que se lleva a cabo a nivel mundial. En la actualidad tenemos 3 grupos de trabajo. Estos se componen de 3 traductores que trabajan juntos. En diciembre de 2014, los grupos se mudaron a estas hermosas instalaciones que hoy se dedican. Ahora tienen la oficina de traducción más cerca, así que todos pueden contribuir de algún modo en la producción de publicaciones. Para llevar a cabo este trabajo, necesitamos oficinas remotas de traducción por todo el mundo. Queridos hermanos, ¿desean que dediquemos esta oficina remota de traducción a la adoración y alabanza de nuestro Dios Jehová? El cuerpo gobernante ha decidido que les dirija unas palabras sobre algo de lo que Jesús habló en varias ocasiones. Y antes que nada, deseo dejar claro que este no es un discurso pesimista, ni pretende desanimar a nadie. Se trata de una exposición realista que nos ayudará a estar preparados para el futuro. El tema es la persecución. Esta puede ser de distintos tipos. Algunas veces consiste en maneras sutiles de desanimar a un siervo de Dios. En otras ocasiones es una oposición más directa, aunque no inesperada. Cuando el apóstol Pablo habló de ciertos hombres que se opusieron a la congregación cristiana en el siglo I, recordó a los seguidores fieles de Jesús la persecución que él mismo había sufrido en varias ciudades. Lo que dijo después, según leemos en la segunda carta a Timoteo 3:12, es el tema de este discurso. En este versículo, Pablo explica que la persecución no es algo que solo sufrirán unos cuantos. Segunda Timoteo 3:12 dice lo siguiente: de hecho, todos, noten, todos, los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Es cierto que no debemos preocuparnos demasiado por lo que pudiéramos vivir en el futuro, pero cuando se nos presente de repente la oposición, queremos estar preparados. Jesús habló abiertamente a sus discípulos sobre la posibilidad de que sufrieran persecución. Un ejemplo conocido se encuentra en Juan 15, 20 y 21. Si tienen la Biblia a la mano, diríjanse por favor a Juan 15, 20 y 21. Jesús dijo: tengan presente la palabra que les dije. El esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Si ellos han observado mi palabra, también observarán la de ustedes. Mas todas estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me ha enviado. Es difícil interpretar estas palabras de otra manera, ¿verdad? Jesús dijo que habrá persecución. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. ¿Qué tipos de persecución podríamos sufrir? Ya hemos mencionado que algunos son muy sutiles. Por ejemplo, que ciertas personas hablen mal sobre nuestras creencias o que compañeros de clase o de trabajo hagan comentarios sarcásticos. Sin embargo, Jesús mencionó formas de persecución más directas, según Lucas 21 del 12 al 19. Vayamos a Lucas 21, versículos 12 a 19. Jesús no estaba hablando aquí de lo que iba a pasar entonces, en el primer siglo. Él pronunció una profecía sobre el futuro. Describió lo que ocurriría ahora, antes del fin del sistema que controla Satanás. Así que es de esperar que la oposición cruel se intensifique. Pues bien,
En este contexto, Jesús nos advierte de 4 tipos de persecución que vendrían de varias fuentes. Lucas 21, a partir del versículo 12, dice: Pero antes de todas estas cosas les echarán mano a ustedes y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y prisiones, y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y en los versículos 16 y 17 leemos: Además, serán entregados hasta por padres y hermanos y parientes y amigos, y a algunos de ustedes los harán morir, y serán objeto de odio de parte de toda la gente por causa de mi nombre. A veces la persecución por parte de parientes es la más dolorosa debido a los lazos que existen en la familia. ¿Y se han fijado en que, según el versículo 12, Jesús dijo que algunos serían encarcelados? Esto es lo que les ha ocurrido a muchos hermanos tanto de la antigüedad como de nuestros tiempos. Por ejemplo, en el programa de abril de Broadcasting, el hermano Sanderson habló de los hermanos jóvenes de Corea del Sur que cumplen condenas de prisión por su postura neutral. Ellos dan un magnífico ejemplo a todos los que se enfrentan a lo mismo cuando un movimiento político o religioso es hostil. De nuestros archivos hemos rescatado la grabación de una entrevista que se hizo hace tiempo a un hermano que estuvo 4 años y medio en una cárcel de China y aguantó fielmente. Estamos hablando del hermano Harold King. Vi unos policías acercarse al camino y estaban como si se enfrentaran a un ataque de ametralladoras o algo parecido. Se arrastraban junto a la pared. Entonces dije: Stanley, se van a llevar a alguien esta mañana. La policía está en el camino. Habíamos visto esto muy a menudo, pues se llevaban a la gente por toda la ciudad. Lo que hicimos fue continuar con nuestro desayuno. Cuando escuchamos golpes en la puerta trasera, dije: Stanley, es a nosotros. Están buscándonos esta mañana. Pero no pudimos. No encontraron nada. Sí se llevaron los archivos, pues no habíamos escondido nada. No teníamos mucho de qué preocuparnos porque tenían a un espía en la congregación que les informó todo lo que querían antes de que vinieran y nos detuvieran. Originalmente, esa persona era mi estudio bíblico. Cuando estudiaba en la universidad, pensé, ¿qué sinvergüenza resultó ser ese individuo? Lo miré directamente a la cara. Él no quiso mirarme y bajó su cabeza. El juez dijo: ¿Qué? ¿Conoces a este hombre? Y él dijo: Sí, era mi maestro. ¿Qué te enseñó? Me enseñó que el gobierno del pueblo chino era del diablo y que iba a ser destruido y todos los que lo apoyan serían destruidos junto con él. Y me dijo: ¿Fue eso lo que le enseñaste? Le dije: Bueno, me gustaría modificar eso. Me senté allí en el suelo. No tenía cama ni silla, solo tenía un piso de concreto. Tenía una celda de 4 pies y medio por 9 y lo único que había en la esquina era un cubo. ¿Sí? Un cubo de madera con bandas alrededor. Ese era mi baño y la celda estaba infectada de sabandijas. Tenía chinches. Los chinches en la cama me picaron por todas partes. No había comido nada desde el desayuno y ahora aquí no iba a recibir nada esa noche. Utilicé mi tiempo en la celda. No iba a sentarme en el suelo y empezar a sentir lástima por mí mismo. Iba a empezar a predicar. Si no me dejaban hacer nada, podía hacer algo. Podía practicar mis presentaciones. De modo que cada esquina de la celda llegó a ser una puerta. Empezaba por ir a esta puerta y predicar. Lo hacía bastante realista de las experiencias que había tenido. No todas las esquinas tenían interés. Esta estaba muy interesada. Y esta otra resultó ser una revisita y un estudio. Sí, comencé un estudio bíblico. No entregué un informe de servicio, pero me mantuve la mente en las Escrituras y no tenía otra manera de hacerlo. Pudiste haber transigido, me decían. Como ven,
No me dejaban cortarme el cabello ni afeitarme. No me dejaban cortarme las uñas y no podía hacer ejercicios apropiados. Me seguían diciendo, si solo confiesas que eres un espía. No, no podía. Eso sería traición y sería lo último que quería hacer. Tenía una linda relación con Jehová Dios. Verdaderamente lo amaba mucho. Él era real, no era ficticio. Toda la organización, los ángeles, y todo el buen trabajo de Pablo, Santiago, Pedro, Juan, el fervor que demostraron al mantener la obra en curso, ahora era mi privilegio de hacer eso. Y ellos fueron mi ejemplo y los imité. En ningún momento pensé salirme de la situación de la manera más fácil. Bueno, oré a Jehová y dije, Jehová, deseo poder celebrar la conmemoración igual que mis hermanos afuera. Por lo tanto, pudiera ver la luna esa noche, y si no es luna llena, no me dejes verla. Bueno, hubo noches nubladas y noches claras, pero esa noche en particular, en ese primer 14 de Nisan, no había duda. Casi parecía que Jehová había pulido la luna. Y luego di el discurso de la conmemoración a un salón del reino imaginario lleno de hermanos. Cuando llegué al momento de pasar los emblemas, le pedía a Jehová su bendición sobre el pan, levantaba el platillo y pretendía pasarlo a los demás. De regreso a mí, pretendía tomar un pedazo para mí y luego lo ponía donde iba. Y pedía la bendición de Jehová sobre la copa, y hacía lo mismo con mi taza esmaltada. La pasaba y cuando regresaba, pretendía beber de ella y oraba que Jehová lo aceptara. No me gusta la palabra deprimido, porque nunca me deprimí. Hubo días en que sentí que las cosas podían ir un poco mejor de lo que iban. Así que pensé algo como esto. Esclavos al campo, sirvamos a Dios, pues le dimos el corazón. Hagamos la obra que nos encargó, siguiendo al dechado Jesús. Y me venía a la mente esa canción y me sentía mejor. El solo hecho de cantar esa canción me levantaba el ánimo. Estaba exaltado. Estaba lleno de júbilo al pensar que al otro lado del puente estaba el general del consulado británico con mi pasaporte. Emocionalmente estaba casi llorando del gozo de estar con ellos otra vez. Nos estrecharon fuertemente entre sus brazos y estaban tan felices. Durante el trayecto a casa, hacían preguntas. ¿Cómo fue? ¿Cómo les pude hablar? Para el tiempo que llegamos, me estaba quedando ronco, pues hablaba constantemente y estaba un poco nervioso de estar en libertad. Observaba todo mientras viajábamos. Me di cuenta de la belleza de Hong Kong en ese momento y de la obra que se estaba efectuando allí. La fe se basa en el conocimiento exacto, y el único conocimiento exacto disponible acerca del propósito de la creación es el que se encuentra en la Biblia. Así es el caso. Diría a uno nuevo. Ahora le digo a los hermanos en todo lugar, tomen la información que se encuentra impresa en la Biblia y pónganla en su corazón, y así la tendrán. La palabra es viva y nos mantendrá fuerte en la fe. ¿A qué otro lugar pudiéramos ir? Miren al mundo, el estado en que se encuentra hoy. No hay un refugio en este mundo, pero hay un refugio maravilloso entre el pueblo de Jehová. El hermano King aguantó la persecución. Después fue liberado y en enero de 1993 falleció.
Estamos convencidos de que, desde entonces, está reinando con Jesús en el cielo. ¿Le valió la pena aguantar? Sin duda alguna. ¿Qué otro tipo de persecución mencionó Jesús? Según Mateo 5:11, Él dijo que nos perseguirían y con mentiras dirían toda suerte de cosa inicua contra nosotros por su causa. Las mentiras duelen de forma especial porque presentan a una persona o una organización de una forma que no corresponde con la realidad. Normalmente todo empieza con la intención de hacer daño. Entonces puede que un medio de comunicación lo publique como si fuera algo probado y la gente se quede sin saber qué es lo que realmente ocurrió. Jesús dejó claro que, sin importar lo que hicieran sus seguidores, habría personas que los criticarían y dirían mentiras sobre ellos. Veamos, por ejemplo, lo que Jesús dijo sobre Juan el Bautista en Mateo 11:18. Vino sin comer ni beber, pero dicen, tiene demonio. En el siguiente versículo, en Mateo 11:19, leemos que Jesús actuó de forma diferente con respecto a la comida. Él no siguió la estricta dieta de Juan el Bautista, a quien tanto criticaron. Además, a diferencia de Juan, Jesús sí bebía vino, aunque con moderación. Pero, ¿qué dijeron de Jesús? Mateo 11:19 responde: El Hijo del Hombre sí vino comiendo y bebiendo. Y no obstante dicen, miren, un hombre glotón y dado a beber vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Como ocurrió en el primer siglo, a nosotros también se nos critica sin importar qué hagamos. Pero fíjense en la significativa declaración de Jesús que aparece al final de este versículo. De todos modos, la sabiduría queda probada justa por sus obras. En otras palabras, muchas veces las personas son capaces de identificar la verdad aunque les cuenten historias exageradas o mentiras descaradas. Ellas saben que tenemos buenos motivos y que realizamos buenas obras, así que nuestra reputación se mantiene intacta. Aunque en ocasiones pudiéramos recurrir a los medios legales disponibles para exigir una rectificación, actuamos en armonía con las palabras de Jesús y no intentamos defendernos verbalmente o por escrito de cada cosa que se dice de nosotros, ni respondemos con acusaciones. En vez de eso, nos concentramos en efectuar una obra pacífica que beneficie a la humanidad. Llevamos el mensaje de la Biblia a toda clase de personas, y eso las ayuda a ser más espirituales y a tener mejores valores morales. Traducimos ese mensaje a unos 700 idiomas, algunos de los cuales ni siquiera sabíamos que existían. Hacemos grandes esfuerzos por suministrar a los ciegos y los sordos publicaciones que puedan comprender, aunque sea muy caro producirlas. De hecho, preparamos videos en unos 80 lenguajes de señas. Jesús tenía razón. La sabiduría queda probada justa por sus obras. Pero ¿a qué ideas erróneas se aferran algunas personas y a veces se da publicidad en los medios? Algunos municipios cuestionan nuestras intenciones y esparcen mentiras sobre la naturaleza de nuestra predicación. Sin embargo, es de agradecer que en muchos países la ley defienda nuestra libertad de expresión y de religión. De hecho, nuestra perseverancia ha sentado un precedente que ha permitido a otros grupos gozar de las mismas libertades. A veces también se cuentan mentiras sobre nuestra postura respecto a la atención médica. Por ejemplo, algunos reportajes dicen que dejamos morir a nuestros hijos porque no queremos que se les dé atención médica. Pero nada está más lejos de la realidad. Todo empieza porque se exagera un incidente aislado. Después se le añade dramatismo y emotividad, lo que enciende el caso como si de gasolina se tratara. Entonces se informa a la prensa y lo que se acaba difundiendo es tan inexacto que solo puede calificarse de mentira descarada. Nosotros queremos el mejor tratamiento médico posible para nuestros hijos, pero claro, son los padres quienes tienen que decidir qué tratamiento es el más conveniente para la salud de sus hijos. Como hemos visto, existen distintos tipos de persecución. No hace falta que intentemos imaginar todas las formas de persecución que pudiéramos sufrir en el futuro.
Sin embargo, para lograr resistir, tenemos que estar al tanto de que puede presentarse en cualquier momento. Esto es lo que queremos dejar claro en este programa. Estamos agradecidos de que Jehová nos haya avisado de esto en su palabra y de que Jesús haya hablado de forma tan clara sobre este asunto. Por favor, busquen en sus Biblias Isaías 28, versículo 16. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:6, dejó claro bajo inspiración que esta antigua profecía de Isaías señalaba a Jesús, quien llegaría a ser la piedra angular y el fundamento de la congregación cristiana. Si tenemos verdadera fe en Jesús, ¿cómo nos enfrentaremos a la futura oposición? Leamos Isaías 28:16. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí voy a colocar como fundamento en Sión una piedra probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Nadie que ejerza fe será sobrecogido de pánico. ¿Cómo nos animan estas palabras? Jesús es un fundamento sólido que nos da estabilidad, pase lo que pase ahora o en el futuro. No hay que tener miedo. De hecho, con relación a Cristo, ese fundamento seguro y sólido, Efesios 3, del 16 al 21, indica que su ejemplo puede darnos fuerzas. Aunque seamos personas tímidas, estos versículos dejan claro que podemos ser poderosos en nuestro interior. ¿Cómo? Permitiendo que Cristo more en nuestros corazones. Noten de qué manera más bonita se expresa esta idea en Efesios capítulo 3, a partir del versículo 16. Oro a fin de que les conceda, según las riquezas de su gloria, que sean hechos poderosos en el hombre que son en el interior, con poder mediante el Espíritu de Él, que mediante la fe de ustedes el Cristo more en sus corazones con amor. Si tenemos la personalidad de Jesús grabada en el corazón, ¿cuál será el resultado? El versículo sigue diciendo, para que estén arraigados y establecidos sobre el fundamento, a fin de que sean enteramente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud y altura y profundidad. Aumentará nuestra comprensión espiritual. Entenderemos mucho mejor nuestras circunstancias, mejor que si solo nos apoyamos en nuestra visión imperfecta de las cosas. ¿Y podremos aguantar cualquier persecución que suframos? Desde luego que sí, pero no por nuestras propias fuerzas. Leamos juntos los versículos 20 y 21. Ahora, a aquel que, según su poder que está operando en nosotros, puede hacer más que sobreabundantemente en exceso de todas las cosas que pedimos o concebimos, a Él sea la gloria por medio de la congregación y por medio de Cristo Jesús por todas las generaciones para siempre jamás. Amén. Nosotros también decimos amén a estas sabias palabras de Dios que tanto nos animan. El hecho de que Jehová esté dispuesto a hacer sobreabundantemente en exceso lo que necesitamos ya es maravilloso. Pero ¿se han fijado que en realidad Él hará más que sobreabundantemente en exceso de todas las cosas que pidamos? Esa es la razón por la que personas normales como tú y como yo han podido aguantar una oposición brutal y han apoyado la soberanía de Jehová. Por eso, todos los que nos mantenemos fieles decimos, a Jehová sea la gloria por medio de Cristo Jesús por todas las generaciones, para siempre jamás. Amén. Ahora, nos gustaría mostrarles dos ejemplos de personas que continuaron sirviendo fielmente a Jehová a pesar de la oposición que sufrieron en casa. En primer lugar, deseamos que conozcan a Ainura, una hermana soltera que se enfrentó a persecución durante mucho tiempo. Aún así, ha logrado que su vida encaje completamente con las palabras de Salmo 68:11. Jehová mismo da el dicho, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son un ejército grande. Nací en Kazajistán. Cuando tenía 14 años, nos mudamos al país de origen de mi familia.
Allí la gente está llena de prejuicios. No les gusta que alguien quiera vivir la vida de forma diferente. Cuando tenía 18 años, una compañera de clase me habló del Armagedón. Al principio, lo que me dijo me asustó un poco, pero quise saber más. Así que me puse a leer las publicaciones de los testigos de Jehová que me dio. Desde el primer momento supe que había encontrado al grupo de personas que estaba buscando. Personas de diferentes nacionalidades y países, pero que no tienen ni prejuicios ni se creen superiores. Fue como recibir una inyección de esperanza. Pero a mi familia no le gustó. Por eso muchas veces cuando quería leer la Biblia en casa, tenía que esconderme en algún rincón o en algún sitio. No querían que fuera a las reuniones. No me dejaban comunicarme con los hermanos, con ninguno de ellos. Me encerraron en casa por meses. Por eso tuve que ir a escondidas a las reuniones. Tenía mucho miedo. Querían que fuera como los demás. Tiraron a la basura las publicaciones que tenía y quemaron mi Biblia. Mis amigos me hablaban del amor que se observaba en las asambleas. Yo quería vivir esa experiencia, pero sabía que mi familia nunca me lo permitiría. Así que les escribí una carta y me fui, aunque sabía lo que me pasaría cuando regresara a casa. En la asamblea, un hermano me dijo que si me rendía, mi familia nunca tendría la oportunidad de aceptar la verdad. Durante los años siguientes, la persecución empeoró. Aunque me había bautizado y servía como precursora, creía que ya no me sería posible progresar más espiritualmente. El estrés me causó problemas de salud. Me salieron sarpullidos en la piel. Había días que quería cerrar los ojos y no volver a despertar. Pero Jehová nunca se olvidó de mí. Cuando pensaba que ya no tenía fuerzas para progresar espiritualmente, me concedieron un gran honor: el servicio especial de tiempo completo. Fue como si Jehová apareciera en escena, me agarrara y me rescatara de mis circunstancias. Él me dio libertad. Me sentía como un pájaro. Dejé de sentir miedo. Ya podía servir a Jehová tranquilamente, tal como quería. Podía ir a las reuniones sin problemas y leer publicaciones bíblicas en casa. Podía ir a predicar sin temer lo que me encontraría al volver. Y podía ir a las asambleas. Además, Jehová me bendijo de una forma que jamás habría imaginado. Me permitió asistir a la clase 138 de Galaad. Y ahora estoy aquí. Me gustaría decirles a todas las hermanas solteras que Jehová nunca olvida las pequeñas cosas que hacen por Él. Siempre les ayudará a progresar.
Él puede usar a cualquier persona, donde sea, para hacer su voluntad. Todavía hago cosas por mí misma, pero no estoy sola. Tengo a Jehová. Sin duda, Ainura es un buen ejemplo para nuestras queridas hermanas solteras. Vayamos ahora a la isla japonesa de Sado para conocer a la hermana Kimiko Nakagawa. Ella es un magnífico ejemplo de cómo cumplir el consejo de 1 de Pedro 3:1, donde dice: de igual manera ustedes, esposas, estén en sujeción a sus propios esposos, a fin de que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas. La hermana Nakagawa confió plenamente en este principio de la Biblia. Su caso muestra lo que puede ocurrir cuando uno aguanta la persecución de parte de familiares. Saulo de Sado, así llamaban a mi esposo. Él quería expulsar a todos los testigos de esta isla. Hasta planeó comprar una isla para mandar allí a los testigos. Si se enteraba de que estaban predicando en Sado, enseguida los detenía. Entonces se llevaba a la fuerza al hermano a un lugar apartado. A pesar de eso, nunca pensé en abandonar la verdad. Al final, decidió que nos divorciáramos. Les preguntó a los niños, ¿con quién quieren vivir? ¿Con su madre o conmigo? Tienen que elegir. A mis hijos yo les daba todo lo que querían. En cambio, mi esposa les daba la vara de la disciplina. Todos tomaron la misma decisión. Me eligieron a mí. Yo estaba totalmente seguro de que me escogerían a mí, pero prefirieron a mi esposa. Eligieron la vara en vez del dinero. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Era un misterio. Así que decidí no divorciarme y me puse a investigar la Biblia. Poco a poco progresó espiritualmente, hasta el punto de matricularse en la escuela del ministerio teocrático. Pero entonces le llamó el ministro de Agricultura para pedirle que presentara un informe en el Congreso, justo el día de su primera asignación en la escuela. La invitación que me hicieron era un gran honor. Por eso pensé en presentar el informe en el Congreso y cancelar la asignación en la escuela. Sin embargo, esa mañana encontré una carta en el mueble de los zapatos. Era de mis hijos. Decía: tenemos muchas ganas de escuchar el discurso de papá. Entonces me pregunté, ¿qué es más importante? ¿Hablar ante el Congreso o presentar el discurso que mi familia tanto desea escuchar? Llamé al ministro y le dije que no podía aceptar su invitación. Es cierto que el político ya no quiso contar más conmigo, pero mi relación con mi familia era mucho más importante. El amor inagotable, el interés personal y el respeto que me mostró mi familia fue lo que me hizo cambiar. Como yo siempre llegaba muy tarde del trabajo, mi esposa y mis hijos me dejaban mensajes escritos en una libreta para mantener la comunicación conmigo.
Decían, papi, bienvenido a casa. Mañana tienes que ir lejos. Debe ser agotador. Cuídate. De verdad deseamos que pronto estudies la Biblia. Mi familia es muy cariñosa. Solo hice lo que creí que debía hacer. Desde el principio, estuve segura de que mi esposo se haría testigo de Jehová y de que Dios nunca rechazaría a un hombre tan sincero y amable. ¿Verdad que era lógico querer mostrarle amor y respeto a un hombre así para ganarlo? El sueño de mis hijos era que adoráramos juntos a Jehová como familia, y se ha cumplido. Mi esposa y yo somos precursores. Nuestros hijos se han ido a servir a países con más necesidad. Jehová nos ha bendecido mucho. A mi esposo lo llamaban el Saulo de Sado. Quiso expulsar a los testigos de Jehová de la isla, pero ahora los ama. Además, predica con entusiasmo el mensaje de la Biblia. Estoy muy agradecida a Jehová. El Saulo de Sado se ha convertido en el precursor de Sado. La hermana Nakagawa aguantó oposición durante 10 años antes de que su esposo aceptara la verdad. Pasó una época muy difícil en casa, pero sus circunstancias le permitieron servir como precursora. Por eso no me sorprendió escuchar que ya lleva casi 40 años en el servicio de tiempo completo. Aunque su esposo, Katsuo, antes se relacionaba con funcionarios de alto rango, ahora mantiene a su familia cortando el césped de jardines públicos. Simplificó su vida y empezó a servir como precursor. Además, es anciano de congregación. El cuerpo gobernante también me ha pedido que hable de otro asunto que, como padre de 2 hijos, me preocupa muchísimo. El tema es el abuso de menores y el daño que causa a las víctimas. Nuestra organización considera que el abuso de menores, sea físico, sexual o emocional, es algo horrible. Seguramente saben que la postura bíblica de los testigos de Jehová contra toda forma de inmoralidad es más firme que la de la mayoría. Sin embargo, consideramos que aprovecharse de menores inocentes es algo absolutamente repugnante. Como confesión religiosa, hemos dejado clara nuestra postura contra esta conducta. Deseamos sinceramente proteger a los niños de todo tipo de abusos. La norma de nuestra organización es que nunca se debe desanimar a alguien que afirma haber sido víctima de abusos, ni a sus padres, de denunciar lo ocurrido a las autoridades competentes. Aunque en muchas culturas el abuso de menores se ha cometido desde hace miles de años, la magnitud del problema empezó a notarse más hace tan solo unos 40 años. La razón es que ahora los gobiernos están más preocupados por este problema y desean tomar medidas para solucionarlo. Ya existen leyes que obligan a médicos y otros profesionales a denunciar ante las autoridades los casos de abusos que detecten. Antes de eso, muchas organizaciones gubernamentales, educativas y religiosas parecían ignorar la gravedad y complejidad de la situación. Otros sí conocían el problema, pero lo ocultaban. Pero, ¿qué ha hecho nuestra organización? Hace más de 50 años se puso de moda un movimiento llamado la nueva moralidad, que toleraba las relaciones sexuales entre jóvenes.
Pero nosotros decidimos condenar aquel comportamiento basándonos en los valores infalibles y eternos de la Biblia. Y cuando se fue conociendo mejor el problema del abuso de menores, publicamos, hace más de 30 años, un número histórico de la revista Despertad, el del 8 de noviembre de 1982. Contenía 5 artículos que hablaron del asunto de forma muy directa. El primer artículo se titulaba La nueva moralidad. El segundo, titulado Pollitos y halcones, advirtió de los hombres homosexuales que intentaban mantener relaciones sexuales con niños y afirmaban tener el derecho a hacerlo. ¡Qué sinvergüenzas! El artículo siguiente, Prostitución de niñas y pornografía de chiquillos, condenó las redes de prostitución que utilizaban a niñas para que se abusara de ellas. El cuarto artículo se titulaba Ultraje sexual en casa. No hace falta añadir nada más. Y el último llevaba el título Para acabar con el abuso de menores. Me acuerdo muy bien de la revista porque en ese entonces mis 2 hijos iban a la escuela. Recuerden que en ese tiempo la gente no estaba al tanto de la magnitud y la gravedad del problema. Cuando leí estos 5 artículos, miré a mis pequeños y di gracias a Jehová por haber hecho que su organización diera pasos para ayudar a los padres a proteger a sus hijos de la plaga de la nueva moralidad y del abuso de menores. Desde entonces se ha abordado este tema muchas veces de manera muy directa en nuestras publicaciones impresas. Ahora me gustaría que vieran un anuncio de interés público. ¿Qué es un anuncio de interés público? Es un mensaje de interés general que se difunde gratis en los medios de comunicación. Su objetivo es concienciar a la población de algún cambio en el comportamiento o la actitud de muchas personas sobre asuntos de interés social. Los canales de televisión no están obligados a emitir todos los mensajes de este tipo que reciben y que duran entre 30 y 60 segundos. Sin embargo, si les llama la atención el tema y la calidad de la producción, puede que lo difundan por el bien de los espectadores. A finales de los años 90, el cuerpo gobernante aprobó producir 4 anuncios de este tipo sobre la familia. Me gustaría mostrarles uno que se produjo en el 2002. Algunas de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos decidieron emitirlo. ¿Por qué? Porque consideraron que se trataba de una advertencia importante que la audiencia tenía que ver. Observarán que las computadoras que aparecen en el anuncio ya están desfasadas, pero el mensaje que contiene es tan válido ahora como entonces, o incluso más. Veamos. Él te entiende y te hace sentir especial. Sabe exactamente qué es lo que te gusta. Es tu mejor amigo y siempre está allí cuando lo necesitas. Parece demasiado bueno para ser real. Y lo es. Padres, protejan a sus hijos. Y sobre todo, denles buenos consejos y enséñenles a pensar. El amor es la clave de la felicidad familiar. Aunque pudiera haber quien nos acuse de lo contrario, es evidente que, desde hace décadas, nuestra organización ha considerado una prioridad absoluta proteger a los niños de los abusos. Nos sentimos orgullosos de la reputación que tenemos en este asunto. Sin duda, deseamos que llegue el nuevo mundo que Dios ha prometido, donde nadie sufrirá ningún abuso, ni los jóvenes ni los mayores. Acabamos de hablar de lo que la Organización de Jehová ha hecho para proteger a los niños de los pederastas. Por eso me complace presentarles ahora un nuevo episodio de la serie animada Hazte amigo de Jehová. Se titula Protejan a sus hijos.
Niños, Jehová desea que sean felices y que se sientan seguros. Pero algunas personas quieren hacerles cosas malas. Por eso, Jehová les ha dado la conciencia. La conciencia es como una alarma que les avisa cuando algo está mal. Además, los protege del peligro. Mamá y yo vamos a probar si esta alarma les funciona. ¿Están listos? Supongamos que alguien te dice algo que te hace sentir mal o te asusta. ¿Qué harías? No sé, eso no me gusta. ¡Para! Muy bien. Le dices para y se lo cuentas a papá y mamá. Sea lo que sea, siempre debes contarnos todo lo que te digan. Sofía, ¿y si alguien te pide que hagas algo que te hace sentir mal? Le diría no. Eso es. Debes decir no y te vas. ¿Y si trataran de tocarte donde no deben? No los dejaría. Me iría. Muy bien, Caleb. Aunque sea alguien que conozcas o sea un amigo, debes decir no y salir corriendo. También debes gritarle, no hagas eso, se lo voy a decir a mis papás. No hagas eso, se lo voy a decir a mis papás. El mundo puede asustarlos un poco, pero no están solos. Recuerden que tienen una conciencia, unos papás que los quieren y también tienen a Jehová. Nos alegra ver cómo la organización de Jehová sigue enseñando a los más jóvenes a saber cómo actuar cuando los monstruos de este mundo intenten seducirlos. Y padres, los felicitamos por todos los esfuerzos que hacen por proteger a sus hijos. Pero cuando los hijos crecen, se enfrentan a otro tipo de desafíos. Uno es decidir entre seguir una carrera prestigiosa y servir más plenamente a Jehová. Puede ser tentador intentar triunfar en algo que te gusta o que haces muy bien. Tal como a Caleb y a Sofía les ayudó la guía basada en la Biblia que recibieron de sus padres, el consejo de la palabra de Dios también ayudó a este joven al que se le presentó una oportunidad muy atrayente. Me encanta la música. Cuando canto, siento que soy capaz de conseguir cualquier cosa. Me siento libre. Mis compañeros de clase me dicen que luche por cumplir mis sueños. Y mis profesores piensan que tendría futuro haciendo lo que más me gusta. Sería fantástico convertirme en un músico famoso. Yo tengo claro que nunca dejaré a Jehová. Pero, ¿es tan malo querer asegurar mi futuro profesional primero y después servir a Dios de toda alma? Me hicieron una oferta que me resolvería la vida. ¿Saben? Mi familia nunca ha tenido mucho dinero, pero esta oportunidad lo cambiaría todo. Seríamos ricos. Cuando se lo comenté a mi padre, y le expliqué que podríamos tener más dinero, me agradeció que quisiera ayudar a la familia. Le gustó la idea de usar mi talento. Pero también me habló de un hombre en quien yo nunca había pensado. Un hombre al que se le presentaron muchas oportunidades y tuvo que elegir. Se llamaba Moisés. Mi padre me dejó pensando en las palabras de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 a 26. Por fe Moisés, ya crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios más bien que disfrutar temporalmente del pecado. Porque estimaba el vituperio del Cristo
como riqueza más grande que los tesoros de Egipto, porque miraba atentamente hacia el pago del galardón. Moisés lo tenía todo, pero sabía que no podría dar a Jehová el 100% mientras viviera en ese palacio egipcio. Allí había demasiadas tentaciones: idolatría, espiritismo, materialismo. Él rechazó todo aquello y prefirió servir a Jehová. Está claro que Moisés eligió la mejor carrera. ¿Y yo qué iba a hacer? Supongamos que triunfo en la música. ¿Seré realmente feliz? ¿O se olvidarán de mí por completo tan pronto como aparezca un nuevo talento? ¿No correré el riesgo de caer en la inmoralidad o el materialismo? ¿Seré suficientemente fuerte como para resistir esas tentaciones? ¿Cómo cambia todo al meditar en lo que enseña un solo texto de la Biblia? Puede que mis profesores y compañeros de clase nunca entiendan por qué no quise triunfar en la música. Pero no importa. Escogí una carrera que da sentido a mi vida, me hace feliz y me garantiza un futuro eterno. La música ya no es lo único que hay en mi vida. Ahora enseño música a otros para poder centrarme en mi carrera, el precursorado. Tomé la decisión correcta. ¿Qué carrera escogerás tú? Como en el caso de este joven, todos tenemos que tomar decisiones importantes de vez en cuando. Para los que encuentran la verdad cuando ya tienen cierta edad, puede ser difícil ponerse de parte de Jehová. Eso le ocurrió al hermano Michael Lemoyne de Estados Unidos. Cuando su esposa empezó a estudiar la Biblia con los testigos, él se disgustó. Debido a sus antecedentes, le costaba mucho aceptar la nueva religión de su esposa. Yo era el más pequeño de una familia de 3. Vivíamos en un pueblecito de Luisiana, mayoritariamente católico. En la iglesia católica se nos enseñó a orar repitiendo siempre las mismas palabras. En realidad, era fácil orar, pues no tenías que pensar. Una vez que te aprendías de memoria las oraciones, de muy pequeñito, solo tenías que recitarlas. En la época en que estaba a punto de entrar en la facultad de Derecho, noté que me faltaba algo. Quería acercarme a Dios, pero no sabía cómo. Conocí a Sharon en 1986 y nos casamos al año siguiente. Como ella estaba divorciada, no pudimos celebrar la boda en una iglesia católica. Al principio eso no me molestó, pero más tarde sí. Les pregunté qué debíamos hacer para que pudieran bendecir nuestro matrimonio. Me dijeron que ella tenía que asistir a unas clases de religión una temporada. Cuando me explicó lo de las clases, le dije, de acuerdo, haré el curso con ellos. Nunca abrimos la Biblia. Fue un poco decepcionante. En ese tiempo me visitó una hermana muy entusiasta y empezó a darme clases. Todo lo que me enseñaba se basaba en las Escrituras. Era maravillosa la forma en que la Biblia explicaba las cosas. Yo sabía que eso no lo podría olvidar. Un día me dijo, tengo que comentarte algo. He estado estudiando la Biblia con los testigos de Jehová. Estoy convencida de que ellos son la religión verdadera. Así que jamás quiero volver a participar en ninguna práctica de la Iglesia Católica. El texto de Génesis 6:6 me impulsó a contarle a Mike
que estaba estudiando la Biblia. Allí se explica que lo que hacemos es importante, porque afecta a Jehová. Vi que puede sentirse herido en el corazón. Eso me impactó. Me impactó descubrir que nos ama tanto. Esos años fueron muy tristes porque la traté muy mal. Lo intentó todo para que dejara a los testigos. Incluso la amenacé con el divorcio, pensando que si le decía algo que la asustara, cambiaría de opinión. Llegó a hacer la maleta y marcharse de casa. Pero la realidad es que ella se estaba convirtiendo en una mejor esposa y una mejor madre. La hermana que me daba clases me decía, es bueno que él sienta su religión de forma tan intensa. Eso significa que ama a Dios. Como le ocurrió al apóstol Pablo, él pensaba que hacía lo correcto. Yo me eduqué como abogado. Cuando me llegaba un caso del que normalmente no sabía nada, me ponía a investigar. Contrataba expertos para que me ayudaran a entender lo que no comprendía. Así que pensé que lo más natural era ir a mi iglesia y pedir ayuda a mis líderes espirituales. Concerté una cita con un sacerdote de muy alto rango. Le dije que mi esposa estudiaba la Biblia con los testigos de Jehová y que yo necesitaba consejo. Nunca olvidaré lo primero que dijo. Me miró fijamente y dijo que se necesitaría un milagro para lograr que mi esposa dejara a los testigos, pues ellos conocen la Biblia muy bien. En ese momento de mi vida, yo estaba luchando por convencer a mi familia. Ese día fue devastador. Le dije, Michael, tú no conoces la Biblia, el libro de Dios. ¿Por qué no lo estudias? ¿Por qué no lo estudias tal como haces con las leyes o los casos? Decidí acompañarla a las reuniones los domingos, solo los domingos, y quedarme la primera media hora. Asistí a las reuniones por lo menos un año entero con el objetivo de averiguar cómo rebatir sus ideas. Uno lee que la tierra durará para siempre, que la Trinidad no existe, que Dios tiene un nombre, que no hay ningún infierno ni purgatorio. Todo eso era fascinante. Quedé totalmente convencido. En octubre de 1996 envié una carta al mismo cura que pensaba que se necesitaba un milagro para apartar a mi esposa de los testigos y le comuniqué que abandonaba la religión católica. Si pude hacer tantos cambios fue, en gran parte, gracias a los hermanos de la congregación. Yo no era de esa clase de personas a las que uno desea acercarse. Entonces decidí cambiar y fue rápido. Los hermanos nunca me trataron de forma diferente, siempre me mostraron cariño. Jesús también dijo que nadie viene al Padre a menos que Jehová lo atraiga. Yo no sé lo que veo en mí. Cuando le oro, muchas veces no sé qué decir, pero estoy muy agradecido por lo que ha hecho por mí. Les gustará saber que el hermano Lemoyne sirve como anciano y es el coordinador del cuerpo de ancianos de su congregación. Su esposa Sharon y sus hijos son precursores. La hermana Lemoyne fue leal a Jehová y comprobó que es posible mantenerse firme cuando se sufre persecución por parte de familiares. Ya dijimos al principio que hay muchos tipos de oposición o persecución. Como soy padre, pienso mucho en los jóvenes que se enfrentan a presiones muy fuertes en la escuela. Recuerden que estas pruebas de fe son temporales. Teniendo esto presente, me gustaría presentarles un video musical muy animador que se titula Estoy contento de haber superado la prueba.
Seems like there's something every day, some new test that comes my way, something every day. I never know what it might be, but whatever it might be, I know I have the key. 'Cause I can face it if I'm steady and prepare, so I'll be ready. How to act and what to say when a challenge comes my way. At times it's tough for me out there, and so I turn to God in prayer. I pray I'll pass each test, every one that comes my way. I pray I'll pass each test and be faithful through the day. Some things I know we'll face again, like the pressure to fit in. Face it once again. There will be times when other kids do the things that God forbids, the things that God forbids, and pressure me to go along with kids I know I don't belong with. That's the time I call to mind. I don't want to be that kind, 'cause I'm a witness for God's name. So there's no cause to be ashamed. I'm glad I passed the test. I was faithful all day long. I'm glad I passed the test. I'm glad that I was strong. Jóvenes, el cuerpo gobernante quiere que sepan que nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque obedecen lealmente a Jehová cuando se enfrentan a tentaciones y a veces incluso a las burlas. ¿Recuerdan el texto de la Biblia que mencionamos en la introducción? Era la segunda carta a Timoteo 3:12, que dice: «Todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús también serán perseguidos». Estas palabras dejan claro que es de esperar que se nos persiga. Sin embargo, también nos animan. ¿Por qué? Porque indican que eso solo ocurre a los que están en asociación con Cristo Jesús. ¡Qué honor es que nos dirija el cabeza de la congregación cristiana! Nos gustaría terminar el programa con los saludos que nos envían las congregaciones de Marigot y Mahaut de la isla caribeña de Dominica. En el país hay un publicador por cada 166 personas. Los hermanos se esfuerzan mucho por hacer que el mensaje de la Biblia llegue a todos. Ni siquiera los ríos les impiden cubrir el territorio. Además, llegan a zonas de difícil acceso, como muchas casas que están en las laderas empinadas o en medio de la selva. Los hermanos de Dominica desean transmitir un saludo especial a la Hermandad Mundial. Nosotros también los queremos mucho. Estas dos congregaciones cuentan con un total de 125 publicadores. 4 de ellos son misioneros. En la congregación de Marigot hay 3 ancianos y en la de Mahaut 6. La sucursal de Barbados supervisa la obra en esta isla. Muchas gracias a todos por ver el programa de este mes. Oramos por ustedes día y noche. Esto es JW Broadcasting desde Brooklyn, Nueva York.